Muchos fans de Gravity Rush han culpado a Sony por el fracaso de Gravity Rush, diciendo que le ponían más atención a demás juegos que les harían ganar millones y que joyas que merecían más atención las ignoraban. No obstante, este dato parece erróneo, puesto que es solo cuestión de repasar lo que tuvo Gravity Rush de promoción. Había trailers, figuras, mangas, colaboraciones, ediciones especiales, una animación, etc. Esto demuestra que realmente sí tuvo publicidad y que la culpa de su fracaso fue por la poca atención por parte de usuarios de PlayStation, que esta saga fracasó rotundamente. Ahora, solo es cuestión de tiempo para ver si con la película se vuelve a repetir. En Gravity Rush 2 ocurre un glitch que hace que en vez de jugar como Kat, hace jugar como Raven, aunque esta misma tendrá las animaciones de Kat, aunque por el otro lado, también gracias a este glitch, podemos usar a Raven en las distintas misiones y no solo en los finales donde aparece o en sus DLC. Esto también incluye las habilidades especiales que ella posee. En marzo de 2022, en fechas del Día de la Mujer, PlayStation ponía en su interfaz y redes sociales una imagen donde aparecía los personajes femeninos de sus juegos. No obstante, en ese año algo cambió, puesto que Kat no apareció en dicha imagen, cosa que años atrás sí aparecía. Por esto mismo, varios fans del juego, especialmente de Twitter, mostraron sus quejas de que hayan olvidado poner a Kat. Sin embargo, supuestamente se dice que la razón de por qué quitaron a Kat es porque en la parte donde estaba ella había un texto colocado, y para que no se viera mal, tuvieron que quitarla del lugar. Este es un dato breve, pero en 2014, en la página de Minecraft, se mencionó la llegada del juego a la PS Vita, además de soltar una frase peculiar que decía: "Juega Gravity Rush ahora". En Gravity Rush 2 pudimos ver parte del pasado de Kat. Su nombre real es Alua, y fue una reina que gobernaba en la ciudad de Eto, una ciudad flotante que estaba por encima de Hexeville, y que posteriormente ella fue traicionada por uno de los guardias del reino, debido a que Alua tenía planes de proteger a las demás ciudades aparte de Eto de una amenaza que se aproximaba. En ese momento, Sid llega para rescatarla, pero este es apuñalado y suelta a Alua, dejándola caer al vacío. Sin embargo, uno de los creadores manda a Dusty a salvarla, y después comienzan los acontecimientos del primer juego. Únicamente eso es lo que se sabe del pasado de Kat, puesto que no se conoce información de sus padres. En cambio, otros familiares mencionan que su abuela le había regalado una caja musical, misma que escuchaba ella en su habitación. Todo esto es lo único que sabemos sobre el pasado de Kat, y muy probablemente no sepamos más de este dato. Es un extraño fenómeno que ocurre en el universo de Gravity Rush, pues dependiendo en qué parte del pilar estés, este tendrá un tiempo distinto al resto. Por ejemplo, en lo más bajo, el tiempo pasa demasiado lento. Cuando Kat bajó hasta lo más bajo y encontró a los niños perdidos, ella pasó unos días con ellos para salvarlos junto a Raven. Pero al regresar a Hexeville, el tiempo pasó como si hubiera sido un año. Otro ejemplo es que al llegar a Eto en el segundo juego, mencionan que la reina Lua, o sea Kat, había desaparecido por 100 años, cuando realmente los acontecimientos que pasaron desde Gravity Rush fueron entre 1 año y medio o 2 años. La verdad que parece algo muy curioso esta mecánica del tiempo en este universo. ¿A eso a qué me recuerda? Como vimos en Gravity Rush 2, existen más ciudades flotantes que están muy lejanas de Hexeville, por lo que tendría sentido que aún hubiera más mundos que no se exploraron. Supuestamente, en el caso de que hubiera ocurrido un tercer juego, estos mundos sin explorar hubieran aparecido, pero como sabemos que eso no sucederá, solo es cuestión de imaginarnos de cómo pudieron haber sido dichos mundos. Esto ha llegado a surgir dudas de que si tanto Nevis como Guardianes son de la misma especie, algo que dudo,
puesto que los Nevis son seres con una apariencia monstruosa y que llevan núcleos que expulsan bolas de ataque, cosa contraria a los guardianes, que son seres universales y muy poderosos, pues basta con ver su apariencia, que parece ser que tuvieran una galaxia dentro de su cuerpo, además de que estos mismos pueden fusionarse con su portador. Si bien en algunas ocasiones sí se mostró Nevis fusionándose con humanos, lo cierto es que estos mismos son muy débiles a comparación de los guardianes, por lo que evidentemente estos dos no parecen ser de la misma especie. Más que un dato en los juegos, esto es más algo relacionado en la vida real, puesto que, como había mencionado, Keiichiro Toyama, quien es creador de Gravity Rush, también es el mismo quien creó Silent Hill, y es solo cuestión de mirar ciertas escenas de los juegos de Gravity Rush para demostrar que sí se notaba la participación del terror en un mundo flotante como Gravity Rush. Estos, como lo dice su nombre, son los creadores de la ciudad del mundo de Gravity Rush, siendo los más destacados Kate y Cianea, y que estos tuvieron un rol importante en la historia, siendo aliados de Kat para recuperar las partes perdidas de las ciudades por culpa de las tormentas de gravedad, y no solo con Kat, puesto que ellos mismos, junto con un tercer creador, que no recuerdo bien el nombre, ayudaron a Raven en la historia del arca. Básicamente, estos mismos son como una especie de dioses, y es que puede que aún existan más de estos mismos en el mundo de Gravity Rush, pero tal parece que nunca sabremos. No quería hablar mucho de este tema, puesto que es algo que me desagrada, pero que se tiene que advertir a los demás. Sabemos que la Rule 34 existe, y cualquier cosa tiene su parte en dicha regla de internet. Lo curioso es que cuando estaba en Reddit de Gravity Rush, hubo un subreddit o segundo grupo de Reddit creado por los mismos miembros del Reddit de Gravity Rush, solo que dicho grupo era únicamente de pura Rule 34. Lo que me sorprendió es que hubieran más de 1000 miembros en dicho grupo. Solo diré que son unos cochinos dichos miembros. Parece más una anécdota mía que un dato, y como dije, fue algo que me disgustó demasiado. Ya que si hay algo que odio con ganas de todo el fandom de Gravity Rush, son los ships, y la Rule 34 que hacen. Una de las primeras teorías que surgió en el primer juego es que supuestamente las protagonistas de Gravity Rush, es decir, Kat y Raven, en realidad son la misma persona, pues según se dice, es que ambas fueron creadas artificialmente por un científico, pero dicha creación se dividió en dos identidades. Por un lado, Kat representa la luz y Raven la oscuridad. No obstante, dicha teoría se vino para abajo cuando salió el segundo juego y supimos el verdadero pasado de ambas chicas, aunque al parecer el personaje de The Other se dice que es como realmente debería haber lucido dicha deidad, ya que, si nos fijamos bien, este misterioso personaje parece ser la fusión de las dos chicas. Tal parece que en otro universo dicha teoría sí fue cierta. Al final de Gravity Rush 2, Kat tuvo que sacrificarse para poder sellar al jefe final, y que de esta manera no pudiera volver a Hexeville para causar más destrucción. Después de dicho sacrificio, no se supo más de ella. Un año después del sacrificio de Kat, las cosas cambiaron, ya que Raven tomó su lugar como heroína, y las personas cercanas a Kat aún la recordaban. Sin embargo, al llegar a la escena final del juego, vemos que Raven escucha un sonido de gato. Ella se voltea y se sorprende. Entonces, eso significa que Kat realmente está viva, ya que si esperan a los créditos finales, aparecerán fotos, y en la última se puede notar que aparece la sombra de Kat en el lugar donde se encontraba Raven. Con esta foto se nos da a entender de que Kat realmente sobrevivió de alguna manera. Otra teoría es que Kat pasó a ser una nueva creadora, y es por eso que sigue viva, a pesar del sacrificio que había hecho hace un año atrás. Se tenía planeado sacar una figura Figma del personaje de Yunica, y es que en convenciones donde se exponían figuras se alcanzaba a ver un prototipo de dicha figura, que al final nunca salió a la luz
por situaciones desconocidas. En una parte de las primeras misiones del primer juego ocurre una escena que es posible ver fotografías del mundo real. En ese momento, Kat estaba con un hombre en el cual ella estaba ayudando a encontrar a su hijo, y este mismo cuestiona que si lo que está pasando es todo producto de un sueño. La verdad, yo no opinaré mucho de esta teoría, simplemente es una del montón que dice que la historia de tal juego o serie son realmente un sueño. Ya dejen de quemar esa teoría, por Dios. Existe la creencia de que en el mundo de Gravity Rush existen aún más transmutadores. Si bien sabemos que las protagonistas principales poseen dichos poderes por medio de sus mascotas guardianes, muy probablemente en los mundos sin explorar en el universo de Gravity Rush haya uno que otro transmutador, teoría que a mi parecer puede llegar a tener algo de lógica en un mundo como es Gravity Rush. Con la alta probabilidad de que nunca se haga un Gravity Rush 3, surgen las dudas de que si se hubiera llegado a realizar, ¿cómo hubiera sido? Probablemente hubiera tenido cambios en el apartado gráfico. También es que según muchos que están de acuerdo, es que la protagonista ahora pasaría a ser Raven en la historia, además de que se resolvería el misterio del supuesto regreso de Kat, más modos de juego, exploración de otros mundos, etc. En fin, solo en nuestras mentes es cuestión de imaginarnos de cómo pudo haber sido. Con el cierre de Japan Studio, uno pensaría que la saga ya no existiría más. Sin embargo, no todo está perdido. Recordar que los juegos aún están disponibles en la tienda de PlayStation, además del desarrollo de la película, las apariciones de Kat y Raven en Astro Bot y esperanzas de que la saga llegue a otras plataformas como está pasando con otros juegos de Japan Studio. Realmente puede que la saga tenga un futuro. Bueno, eso lo sabremos con el tiempo. Como la saga de Gravity Rush fue hecha por el mismo creador de Silent Hill, no me sorprendería del aspecto de los jefes de los dos juegos, desde los más leves como los Nevis gigantes, hasta unos más grotescos como la transformación mutante de Kali, que sí luce bastante bizarro para un juego colorido como Gravity Rush, por las caras y núcleos que posee esta misma. Eso sí, el jefe final del 2 no se queda atrás con su aspecto demoníaco. Realmente Keiichiro Toyama se tomó en serio de darnos jefes que nos hicieran temblar de miedo. Obviamente, hizo jefes perturbadores en Silent Hill, no me imaginaba que los replicara en Gravity Rush. Hubo una parte de fanáticos que mostraron sus quejas de que el segundo juego no llegó a la PS Vita y que pasó a la PS4. Según ellos, es que decían que Sony estaba olvidando a la Vita y poniéndole más atención a su nueva consola, diciendo además de que la secuela tenía que haber aparecido en la consola donde nació la saga. No obstante, viendo el apartado gráfico del juego, sin mencionar todo lo nuevo que agregaron, me hace pensar de que sería imposible que dicho juego corriera en la Vita. También se dice que supuestamente hubo planes para una versión de la Vita, pero que no se pudo avanzar más en el proyecto. Si no llega a pasar lo de anteriormente, o que la película fracase, o peor aún, sea cancelada, es muy probablemente que en unos años la saga sea retirada de la tienda virtual de PlayStation, haciendo que los juegos sean difíciles de poder jugarlos, además de que definitivamente ya no se vea ninguna referencia de la saga en otros juegos y medios. Así que es solo cuestión de tiempo y tener fe de que un verdadero milagro pueda salvar la saga. Si no ocurre, entonces es cuestión de tiempo que Gravity Rush quede completamente en el olvido. Y con todo esto, es como finalizo este remake del iceberg de Gravity Rush. Sí, sé que agregué un par de datos del iceberg del año pasado, pero no podía encontrar mejores datos, o que no sean repetitivos. En fin, espero que lo hayan disfrutado, sobre todo porque usé mi voz normal en vez de la de Loquendo, así que espero que haya valido la pena hacerlo de esta forma. Sin más que decir, soy Edgar Moscosa y nos vemos. Chao.